Amén. Puede tomar su lugar, mi amado hermano. No pierda el gozo. Vamos a prepararnos para honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, nuestras primicias esta tarde. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que hay que honrar al Señor también con nuestros bienes. Amén. Es un acto de adoración y un acto de fe. Aleluya. Si honramos al Señor, Él nos honra. Dios honra al que le honra. Amén. Bendito sea su nombre. Dios es bueno, mis amados hermanos. Amén. Sigamos expandiendo el reino. No falte, hermano, a su célula nuestra estrategia evangelística. Amén. Son las reuniones en hogares cada semana, así es que muy importante que cada uno de nosotros estemos involucrados en la expansión del reino, hermanos amados, y muy importante también que testifiquemos, amén, del poder transformador de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos testimonio, amén, un testimonio del poder transformador del Evangelio. Cuando miro a hermanos que conozco hace mucho tiempo, y a quienes conocí antes de venir a Cristo, glorifico al Señor, hermano, porque podemos ver la eficacia de la palabra de Dios, el poder transformador de la palabra de Dios, el poder transformador del Espíritu Santo en la vida del hombre. Amén, porque si el Evangelio fuera ineficaz, entonces no hubieran sido cambiados, no hubieran sido transformados. Pero que en esta congregación tenemos muchos ejemplos de gente, hermano, que fue transformada por el poder del Evangelio. Y si, repito, si el Evangelio fuera ineficaz o no diera resultado, entonces eso nunca hubiera sucedido. Amén, nunca hubiera sucedido. Pero gracias a Dios sabemos varios que podemos testificar, hermano, que hay un Cristo vivo que salva, que sana, que transforma la vida del hombre. Amén. Dios no nos está invitando a cambiar de religión, porque la religión no es de importancia para Dios, simplemente porque no la instituyó Él, la instituyeron los hombres. Dios nos está invitando a entrar en una nueva etapa, en un nuevo estilo de vida. Amén, en una nueva era, en una vida conforme a la palabra de Dios y a la guianza del Espíritu Santo. La vida que el hombre a imagen de Dios debió tener en la faz de la tierra. Lamentablemente Adán no vivió la vida que debió haber vivido a causa de la caída. Jesús tampoco vivió la vida que debió haber vivido porque nos la heredó a nosotros. Amén. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nosotros podemos anhelar a una vida en abundancia en Cristo porque Él se privó de esa vida para que nosotros pudiéramos disfrutarla. Amén. Por eso Cristo no vivió como mereció vivir, ni tampoco murió como merecía morir. Amén. Para que nosotros tuviéramos en Él vida abundante. Se privó de todo lo que debió haber tenido para heredárnoslo a nosotros. Se hizo hombre para que nosotros un día podamos estar con un cuerpo glorificado en la presencia del Señor. Amén. Y nos libertó, hermano. Nos libertó.
del pecado y de sus consecuencias. Así es que nos hizo libres. Dios es bueno. Amén. Oremos esta tarde. Damos gracias, oh Dios, por tu misericordia, tu fidelidad. Damos gracias por tu palabra. Por esta tarde de comunión nos permite, Señor, sentarnos contigo a la mesa. Te pedimos, oh Padre amado, que envíes tu palabra, que envíes tu espíritu. Que envíes, Señor, el poder de tu evangelio sobre nuestras vidas. Usa tu espíritu, usa tu palabra esta tarde. Transfórmanos como el barro en las manos del alfarero, moldéanos a tu imagen y semejanza. Llénanos de tu presencia, Señor. Santifícanos en tu palabra. Añade bendición al trabajo en nuestras manos. Multiplica, Señor, toda ofrenda, todo diezmo, toda primicia que traemos hoy delante de tu presencia. Oramos que toda necesidad en medio del pueblo sea suplida conforme a tus riquezas en gloria. A ti te damos, Señor, toda honra, toda alabanza y toda adoración en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si me acompaña, hermano, a 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Vamos a ver esta tarde el poder que existe en la cruz. Hay un poder extraordinario en la cruz, por la razón del que murió en ella. Amén. Gloria a Dios. Escribió el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Amén. Una verdad poderosa que la palabra de Dios enseña y que el Señor Jesús también enseñó, obviamente, es que los males que azotan a la humanidad, y hermano, cuando uno cree en el Evangelio, hay que creer estas cosas. Yo nunca voy a aspirar a una vida abundante si no puedo creer que los males que azotan a la humanidad el día de hoy son consecuencia del pecado. El hombre erróneamente anhela las cosas que el pecado le roba. Y el pecado y el delito son cosas muy similares. El pecado es más grave porque no tiene que ver solo en el ámbito terrenal, sino en el ámbito espiritual. El delito se va a acabar el día que usted parta de esta tierra. El pecado te va a perseguir hasta la eternidad, porque te va a llevar a un estado de condenación. El delito aquí se va a acabar. Si te sentencian en la cárcel de por vida, pues el día que te mueras se acabó la sentencia. Pero el pecado te va a llevar al infierno. El día que te mueras la sentencia no se va a terminar. El día que te mueras la sentencia va a seguir en la eternidad. Y por eso es importante entender esto. Es importante entender que mucha gente no entiende por qué se predica el Evangelio, por qué existe la iglesia, por qué hay esto, por qué lo otro, por qué hay religiones. Las religiones existen porque el hombre en su ignorancia, al no conocer al único y verdadero Dios, se inventó una forma a su manera de cómo acercarse a Dios, la cual no sirve absolutamente de nada. Por eso existen tantas religiones, por la ignorancia. Pablo lo explica en el capítulo 1 de Romanos, por la ignorancia de no conocer al único y verdadero Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado si hay un solo Dios, por qué hay tantas religiones? ¿Cuántos creemos en la existencia de un solo Dios verdadero? Yo soy monoteísta, yo creo en la existencia de un solo Dios. ¿Usted cree en 5? Bueno,
Usted puede creer lo que usted quiera. Tiene su derecho. Yo creo en un solo Dios verdadero. Soy monoteísta, no soy politeísta, soy monoteísta. En la mayoría de los que estamos aquí, pienso yo que creemos en un solo Dios verdadero. No creo que la mayoría que estamos aquí creamos que hay 7 dioses. Creemos que hay un solo Dios. Y repito la pregunta, si hay un solo Dios, usted se ha preguntado por qué hay tantas religiones. Precisamente por la ignorancia de no conocerlo. Porque cuando uno no conoce a Dios, como uno en esencia es un ser espiritual, va a tender a adorar lo que se le venga en mente, porque pues, tiene una necesidad de adorar. El hombre fue creado para adorar, entre otros propósitos. Entonces tiene una necesidad de adorar, de reconocer, exaltar a un ser superior a él. Por eso existen tantas religiones. Pero el problema del hombre es el pecado. Es el problema del hombre. Bíblicamente hablando. Ese era el problema que Jesús abordaba cuando predicaba el Evangelio, porque es lo que Jesús predicaba, el Evangelio del reino de Dios. Es lo que la iglesia predica, es lo que la iglesia por lo menos debe predicar, el Evangelio del reino. Y Jesús decía, arrepiéntete y conviértete. De arrepentirte es reconocer que vas por el camino equivocado. Digo, por lo menos en el sentido bíblico. Si yo vivo una vida bajo el yugo del pecado, entonces yo voy por el camino equivocado. Lo entienda o no lo entienda, lo crea o no lo crea. Puedes andar perdido y pensar que no lo estás, hasta que te des cuenta que estás perdido. Entonces, el hombre, hermano, que camina bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud del pecado, cuando el hombre que camina va en el camino equivocado, en lo que respecta a la bendición de Dios y a la vida eterna. O sea, va en el camino equivocado. Si yo vivo una vida bajo el yugo del pecado y aspiro a entrar en la gloria un día, nunca voy a entrar, voy por el camino equivocado. Jamás voy a entrar. Ahí viene lo que se llama arrepentimiento. Un ejemplo muy claro del arrepentimiento es cuando vas en el freeway equivocado y de repente te das cuenta de que vas por el camino equivocado. Otra mentira muy grande es que todas las religiones llevan a Dios. No, eso es una mentira garrafal. Eso es como decir que todos los freeways llevan a Los Ángeles. Quiero ir a Los Ángeles, agarra el primer freeway que encuentre y ahí va a llegar. Es insólito eso. Es ridículo. Es ridículo decir que todas las religiones llevan a Dios, es ridículo, porque hay un solo camino para ir donde yo quiero ir. Hay un solo camino a la eternidad. Depende para dónde yo quiera ir, hermano. Yo no sé dónde usted quiere llegar en la vida y dónde quieres pasar la eternidad. Porque pues tu alma es eterna. El día que te mueras no vas a dejar de existir. Porque tu alma es eterna. Dios la dio, es espíritu y es eterno. La pregunta del millón es ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Amén. Y para aspirar a pasar esa eternidad, hermano, en la gloria, yo debo haber sido libertado del pecado y sus consecuencias. Debo haber sido libertado. Si yo aspiro incluso aquí en la tierra a tener una vida abundante, debo ser libertado del pecado y sus consecuencias, porque el hombre nunca conoció, hermano, la calamidad. El hombre nunca conoció la pobreza, el hombre nunca conoció la enfermedad, el hombre nunca conoció los conflictos internos y físicos hasta que fue separado de la presencia de Dios.
Entonces el hombre que vive separado de la presencia de Dios, no estamos hablando de religión, esto no es un asunto de religión, esto es un asunto de una relación personal. Amén. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que cambien de religión. No, no dijo eso. Eso es más, Jesús nunca usó la palabra religión, jamás. Usted lee todos los evangelios, usted puede leer los evangelios, Jesús jamás usó la palabra religión, nunca. Porque honestamente eso no es lo que Dios está restaurando. Adán nunca tuvo religión, entonces el hombre nunca perdió religión. Cuando lo echaron del Edén por causa de la caída, no fue la religión lo que perdió, fue la bendición. Amén. Estas cosas hay que tenerlas claras, hermano. Hay que entender, yo tengo que entender, dice unos minutos, que el evangelio se predica primordialmente para traer al hombre liberación del pecado y sus consecuencias. Esa es la razón principal por la cual se predica el evangelio. Jesús decía arrepentidos y convertidos. Entonces arrepentirme es darme cuenta que voy en el freeway equivocado, y convertirme es agarrar el freeway correcto para llegar donde quiero llegar. Amén. Si quiero llegar por el 101 hermano, ¿verdad? Sales de aquí y quieres llegar por el 101 a Los Ángeles, pero después de 45 minutos ves que dice San Francisco y después que dice Eureka 210 millas, entonces que vas por el camino equivocado, nunca vas a llegar. Vas en sentido contrario. Amén. No sería buena la idea, ni sería buena la experiencia, más con lo que cuesta la gasolina ahorita. Entonces, pero si todavía te animas a ir a Los Ángeles, ¿qué tendrías que hacer? Dar la vuelta. Tendrías que salirte. Arrepentimiento es darte cuenta que vas por el camino equivocado, y conversión es agarrar el camino correcto. Entonces, si yo como ser humano aspiro a una vida abundante, no una vida, hermano, donde ahí la voy arrastrándome pero sin sangrar, ¿verdad? ¿No? Eso lo hace cualquiera. Por eso es que los que somos cristianos tenemos que entender que nuestra heredad es una vida abundante. Es una vida abundante. Porque una vida, hermano, donde me voy arrastrándome sin sangrar, eso lo hace cualquiera. Más en Estados Unidos, aquí nadie se muere de hambre. Aquí si no tengo donde comer, puedo comer en lugar el lunes, puedo comer otro lugar el miércoles, puedo comer otro lugar. Aquí, dicho sea de paso, el primer martes y el cuarto martes del mes, todo se reparten víveres. Amén. Y comida 2 veces al mes. El segundo y el cuarto martes de cada mes. Amén. Y así como comercial también necesitamos voluntarios. Amén. Así es que si usted quiere contribuir al bienestar de la comunidad, avisen, necesitamos voluntarios que ayuden a repartir esos 2 días, amén, a la comunidad para la gloria de Dios. Y no son sobras, aclaro, amén, no son sobras, lo que les sobró, no, hermano. Algo que yo he visto en Estados Unidos es que las obras no las donan, las obras las botan. Amén. Aquí si usted lleva algo al huilo que no le sirve, te van a cobrar por botarlo, no lo van a recibir. Amén. Si llevas algo al huilo, cosas que no sirven, te van a decir, bueno, esto lo podemos recibir, pero esto, si lo quiere dejar, lo podemos tirar, nomás que le va a costar tanto, ¿verdad?, por botarlo, a menos que lo quiera botar usted. Aquí en Estados Unidos no se donan ni se regalan cosas que no sirven, mucho menos comida. Entonces, aclaro, porque hay gente que menosprecia, ve ahí y dice, no, es comida que tal vez, no, que no sirve, comida que regalan, que nadie quiere. No, hermano, es comida que viene del banco de comida del condado de Santa Clara, y mucha de esa comida es comprada, no donada, es comprada. Amén. Con fondos que las empresas del área de la bahía donan para esos programas de la comunidad. Si yo quiero aspirar a una vida abundante, por eso le digo, arrastrándome sin sangrar, eso cualquiera lo hace.
Pero si yo hablo de una vida abundante, esa es otra cosa. Amén. Y no estoy hablando de una vida abundante financieramente nada más. Pues cuando nosotros oímos la palabra prosperidad, lo primero que pensamos es dinero. Muchos de los propósitos de Dios en la Biblia que hablan de prosperidad no tienen que ver con dinero. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Josué, haciendo esto harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, no le estaba hablando de dinero. Le estaba hablando del propósito de conquistar la tierra prometida, que era más importante. Nosotros, cuando oímos la palabra prosperidad, cuando oímos la palabra todo te saldrá bien, cuando oímos la palabra rápido lo asociamos con bienes materiales, hermano. Y no es que la prosperidad sea mala, no, para nada. Pero eso es nada más una parte de una vida abundante. Una parte, una fracción de lo que en realidad es una vida abundante. Una vida abundante abarca todo. O sea, le digo, ganar, hermano, un poquito y irmela pasando, pues eso lo hace cualquiera, honestamente. Cualquiera que tenga un poquito de materia gris aquí arriba, tenga cierta disciplina. Amén. El alcanzar la plenitud, el alcanzar una vida abundante en todas las áreas de la vida, eso es otra cosa. Eso es el Evangelio. Amén. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida. No cambien de religión, no, yo he venido para que tengáis vida y vida abundante. Diga vida abundante. Eso es el Evangelio. Que tal vez la mayoría de nosotros no hemos llegado ahí, bueno, eso es otra cosa, pero eso es. Amén. Por eso es que el Evangelio hay que vivirlo, hermano, hay que practicarlo, hay que poner en práctica y por obra los principios que la palabra de Dios enseña. Entonces, fíjense que hay unos términos interesantes en el griego, porque la Biblia que nosotros tenemos fue traducida en la mayoría de los casos del griego al español. En griego hay tres términos: agorazo, que quiere decir comprar en el mercado de esclavos. Hay otro término que dice exagorazo, que implica comprar y retirar del mercado de esclavos. Y lutro, que quiere decir soltar y dejar en libertad mediante el pago de un precio. O sea, Jesús hizo las tres cosas por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Nos compró, la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. Nos compró en el mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado y de Satanás, aunque no lo supiéramos. Del pecado ya sabíamos, ¿verdad? Porque pues todos hemos sido pecadores y todos sabemos lo que es pecar. Amén. Ya lo sabíamos. Y no podíamos parar, aunque quisiéramos. Amén. Entonces, Jesús nos compró del mercado de esclavos, nos retiró del mercado de esclavos porque nos cambió del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos compró en el mercado de esclavos, nos retiró del mercado de esclavos y después nos puso en libertad. Tremendo eso, ¿verdad? Imagínate que fueras un esclavo, hermano. Gracias a Dios que eso ya está siendo abolido, hermano, en la mayoría de países del mundo, pero la esclavitud, la venta y compra de esclavos es algo que sucedió a nivel mundial en muchos países y en muchos territorios del mundo. Imagínate que haya sido esclavo y alguien te haya comprado, te haya retirado del mercado de esclavos, o sea que no te compró para ver si te vendía más caro por otro lado, ¿verdad? Sino que te compró y te apartó. Y después te compró y te apartó, y después que te apartó, te puso en libertad. ¿Cambiaría la vida de alguien eso? ¿Cambiaría la vida de alguien que es esclavo y es comprado, y después que es comprado es retirado del mercado de esclavos y luego es puesto en libertad? ¿Cambiaría la vida de alguien eso? Definitivamente.
definitivamente. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Muy importante. Como cristiano, hermano, uno de mis objetivos primordiales es vivir una vida libre del pecado. ¿Cuánto lo entendemos? Usted quiere vivir pecando, usted no puede aspirar en Cristo a una vida abundante. Usted va a tener que escoger qué es lo que quieres hacer. Usted quiere vivir pecando, usted no va a poder aspirar jamás a una vida abundante en Cristo. Por eso muchos cristianos jamás salen de la frustración y jamás, hermanos, prosperan y jamás llegan a una vida de contentamiento porque no dejan de pecar. Amén. Es como el delincuente que mientras no deje de violar la ley, jamás va a aspirar a vivir una vida correspondiente a un hombre libre. Por más que quiera, por más que lo pretenda, por más que se disfrace, va a llegar el día que tarde o temprano la ley, hermano, lo va a alcanzar. Eso es lo que sucede con el pecado del hombre. El que vive pecando, tarde o temprano el pecado lo va a alcanzar. Tarde o temprano, cuestión de tiempo. Amén. Y no puedes aspirar a la bendición de Dios. Es que entendamos que ese es el engaño de la religión. El engaño de la religión es que usted puede vivir como usted quiera, usted puede hacer lo que usted quiera, pero aquí el evangelio no es religión. El evangelio es la ley de Dios. La religión del engaño, ese es el engaño. Usted puede vivir como usted quiera, usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede, hermano, violar la ley de Dios cuando usted quiera. Es más, ni la conoce uno. Pero Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios te va a traer, Dios te va a llevar. El día que te mueras te va a llevar a la gloria, amén. Y si saliste demasiado sucio de aquí abajo, te van a pasar ahí por la Londres espiritual, donde vas a estar un tiempito, vea. Pero de todas maneras vas a entrar esa mentira, porque eso es una mentira. Y todos los que estamos aquí debemos que entenderla claro. Eso es una mentira, eso no sucede, eso es un fraude. Que bíblicamente hablando eso no existe. Eso es un fraude, eso es una mentira. Si eso fuera verdad, no estuviéramos aquí. ¿Ah? Si eso fuera verdad, ¿para qué estamos aquí? ¿O no? Si eso fuera verdad, le estuviéramos dando rienda suelta a la carne, bro. De todas maneras, el día que nos muramos, pues, yo no quiero ser de los abanderados, bro. Yo quiero ir en el desfile, ¿verdad? Si es que, pues, amén. No, pues vas a ir, pues con eso me conformo, no hay problema. No estuviéramos aquí entonces. No habría necesidad de predicar el evangelio. No habría necesidad de que el Hijo de Dios hubiera dicho arrepiéntete y conviértete porque el reino de los cielos ya se acercaba. Amén. No habría necesidad que Jesús hubiera dicho el que creyere y fuere bautizado será salvo. No habría necesidad de que Jesús haya hablado de salvación. Si de todas maneras el día que nos muramos pues vamos a ser salvos. Pero eso no es lo que Jesús predicó, eso no es lo que la Biblia enseña, eso es lo que la falsa religión nos enseña. Amén. Y el sacrificio de Cristo, que es perfecto, hermano, hoy estamos hablando precisamente de la liberación, estamos celebrando la liberación de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Esa liberación nos da la oportunidad de vivir una vida abundante y diferente. Sin esa liberación, eso no existe. No existe. Podré alcanzar ciertas cosas en ciertas áreas de la vida, hermano, pero jamás voy a llegar a tener una vida a plenitud. Nunca la voy a llegar a tener. Porque las áreas del hombre necesitan redención, no solo el área espiritual, el área física, el área financiera. Amén. Con respecto al área espiritual, la redención es la única puerta que conduce al hombre a una relación íntima con su Creador. Dios es santo.
Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios abomina el pecado. Yo no puedo llegar a tener una comunión con un Dios vivo como la gente pretende hacerlo en el mundo. Usted pretende que yo me acerque a un Dios santo adulterando, fornicando, robando, mintiendo, matando, violando. ¿Ah? ¿Usted pretende que yo me voy a poder acercar a un Dios santo en esa condición? Por más palmas que levante y por más agua bendita que tire, brother, y por más altos que pegue y por más humo que tire, eso es imposible. La santidad de Dios te borraría de la faz de la tierra inmediatamente. Amén. Te consumiría. Como dijo el profeta Jeremías, por su misericordia no hemos sido consumidos. Es capaz que te caería un rayo en seco en medio verano, a las 12 del mediodía. Amén. Eso es imposible. Eso es lo que el mundo pretende, a través de prácticas que en realidad no sirven de nada. El hombre necesita ser redimido, por eso Cristo murió en la cruz. Por eso le llamamos redentor, ¿verdad? Que quiere decir redimir, dar un rescate a favor de otro para que sea puesto en libertad. Él nos redimió, dice la Biblia, de la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice Gálatas 3:13, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, si el hombre quiere tener una relación personal e íntima con Dios, necesita redención, necesita perdón de pecado, necesita liberación, necesita experimentar un nuevo nacimiento. Su espíritu está muerto a causa del pecado. Dios es Dios de vivos, dice la Biblia, no de muertos. En el área física, Jesús nos libertó, hermano, amén, de la enfermedad, de la maldición, de la pobreza, de las consecuencias del pecado. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Él llevó nuestros pecados. Isaías dijo estas palabras 700 años antes del sacrificio de Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera Pedro 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, nosotros nos podemos engañar nosotros solos si nosotros queremos, hermano, y eso somos buenos, somos expertos para engañarnos nosotros solos. Nosotros nos podemos engañar, pero no vamos a engañar a Dios. Amén. No vamos a engañar a Dios. Aleluya. Tenemos que estar muertos al pecado. Tenemos que estar muertos al pecado para que podamos vivir en justicia. Aleluya. Es como que le digo, un delincuente nunca va a poder vivir, hermano, guardando la ley mientras no deje de cometer delitos. Tiene que dejar de cometer delitos. Y tiene que pagar por los delitos que ha cometido, y tiene que ser puesto en libertad y comenzar un nuevo estilo de vida. Si vuelve al mismo estilo de vida, va a caer de nuevo en la misma condición. Por eso es que a nosotros nos hacen nacer de nuevo, porque si Dios solo te hubiera libertado, solo te hubiera perdonado y no hubiera hecho ninguna transformación en nosotros, hubiéramos vuelto al pecado automáticamente. Amén. Hubiéramos, hermano, como lo ilustró el apóstol Pedro, que era bastante ilustrativo, dijo: ¿para qué se lava la marranita?
En realidad nunca has visto a nadie bañando un cochinito, ¿verdad que no? Tal vez manguereándolo, sí, pero eso no es bañarlo. Nunca vas a ver a nadie bañar un cochinito, un cerdito, nunca vas a ver a nadie bañando un cerdo, nunca vas a ver a nadie agarrando un cerdo y echándole jabón de olor y metiéndole la toalla por los oídos y levándole los dientes, ¿verdad? Esto y lo otro y perfumándolo, nunca vas a ver eso. ¿Por qué? Porque en cuanto lo sueltes, lo primero que va a hacer es enlodarse otra vez. Si no hubiéramos nacido de nuevo, eso nos hubiera pasado a nosotros. Aunque Dios nos hubiera lavado, aunque Dios nos hubiera bañado, hubiéramos vuelto al pecado, inevitablemente. Por eso te hacen nacer de nuevo. Y por eso solo el hombre nacido de nuevo en Cristo puede ser libre del pecado. No hay otra manera. Con todo el respeto a los que estamos aquí y sin ofender a nadie, porque todos venimos de pecar. Usted quiere dejar el pecado, solo hay una forma, a través de la sangre del Hijo de Dios. De lo contrario, jamás va a poder. Entiéndalo y acéptelo, porque esa es una verdad contundente. No vas a poder. Si los que estamos adentro, ahí andamos a veces cacheteando el pavimento. ¿Te imaginas si estuvieras afuera? ¿Ah? Si aquí adentro, todavía andas ahí con tus movidas. ¿Te imaginas si estuvieras afuera? ¿Ah? Imposible, bro. Allá afuera es imposible dejar de pecar. Imposible. Yo no le voy a decir que usted va a parar a la cárcel con una sentencia de vida, ¿verdad? No creo. O tal vez sí, no sé, hermano. Por eso hay un montón en el death row, ¿verdad? Eso es impredecible, eso no se sabe. Uno cree que solo los borrachos o los drogadictos van a parar a la cárcel. No, a la cárcel hay de todo. Hasta catedráticos hay en la cárcel. Doctores, abogados, ingenieros, policías. Amén. Una vez una sierva que la paró un policía en un stop porque como medio lo hizo y le dice la hermana al policía, le dice, perdón, dice, pero yo no, mire, yo no tomo porque yo soy cristiana, le dijo el policía. En la cárcel hay un montón de cristianos, le dijo. Si adentro, por eso los que estamos adentro debemos entender esto con toda claridad. Si adentro peleamos con el pecado, si adentro batallamos con el pecado, si adentro todavía las concupiscencias de la carne nos dan lata, hermano, imagínense si estuviera allá afuera. ¿Ah? Imagínense si estuviéramos allá afuera. Brother. Ya no supiéramos ni dónde andaríamos a estas alturas. Amén. El sacrificio, cuando el hombre a través del sacrificio de Cristo es libertado del pecado, es libertado en el área espiritual, es libertado en el área física, es libertado en el área financiera. Amén. Porque la pobreza, bíblicamente hablando, es consecuencia del pecado. Amén. Tal vez usted dirá, yo pensé que cuando viajara a los Estados Unidos me iba a ser millonario. Usted venía haciendo cuentas alegres. A tal grado que arriesgó el pellejo, como dice el dicho, para poder llegar. Quiere decir que usted pensó que valía la pena. No todos, pero muchos. Venía haciendo cuentas alegres. Amén. Y tanto, decía usted, y tanto, y tanto, y 8, y 5 por 8, 40, y a 40, ¿verdad? Tanto, no, decía usted, no, aquí en 3 años soy rico. Bueno, pasaron los 3 años y usted todavía ahí debiendo lo que pidió prestado para venirse. Amén. Pasaron 10 años y usted todavía ahí, pues no le sale la cuenta todavía.
Ya va para 20 años y todavía la cuenta no le resulta, bro. Las matemáticas no le. Y la gente que se quedó allá esperanzada, esperando a que usted regrese un día multimillonario. Amén. Y de repente hay gente que sí regresa y ya cuando va de regreso, ya viene fulano. Ya viene el hijo del pueblo, ese nos va a sacar a todos de la pobreza. No saben que va como mueble fino, bien acabado. Amén. Como mueble fino, bien acabadito, el brother que hasta pidió prestado para regresarse. ¿Y cuál es la causa principal? El pecado. Esa es la causa principal. Porque el pecado te va a alcanzar aquí, en China, en Japón, en Argentina, en Perú, donde quiera que vayas. Es como la ley. Amén. Metes un delito aquí, federal, te puedes ir al JUTE, allá te van a ir a buscar. Y te van a extraditar, y te van a traer, y te van a juzgar. O sea, es inevitable. El pecado es inevitable. Esto hay que entenderlo bien, hermano. Por eso repito, pues nosotros a veces confundimos el evangelio con una religión cualquiera, ¿va? En el de que el evangelio no es religión. El evangelio no es religión. Yo no puedo confundir el evangelio con cualquier religión. El evangelio es un estilo de vida conforme, hermano, a la palabra de Dios y a los estatutos que Dios ha establecido para bendición mía. Amén. Para bendición mía, para bendición, hermano. Amén. De mi persona, de mi familia, de mi comunidad, de mi congregación, de mi país. Dice la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aleluya. El mensaje de la cruz es un mensaje de humildad. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. No te puedes humillar más que eso. Y estando en condición de hombre, murió como un vil criminal en la cruz por nosotros. Es un mensaje de paz, donde Cristo unificó, hermano, al gentil, al judío, amén, al griego, al hebreo, al esclavo, al libre, el que es hombre, el que es mujer, y hizo un solo pueblo, que es la iglesia. La iglesia es una raza. Por eso la Biblia lo llama nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. La iglesia es una raza. La iglesia es una raza compuesta de gente nacida de nuevo, lavada con la sangre de Cristo y que es templo del Espíritu Santo. Si usted pertenece a la iglesia, usted tiene que haber sido perdonado, libertado, tienes que haber nacido de nuevo, tienes que haber, hermano, ser lleno del Espíritu de Dios, tiene que ser templo del Espíritu Santo. Eso es un verdadero cristiano. No es alguien que carga Biblia o que va a la iglesia ya cuando anda perdido, no tiene otra cosa que hacer. Un verdadero creyente del Nuevo Testamento es alguien que nació de nuevo, ha sido lavado con la sangre de Cristo, sus pecados han sido perdonados. Amén. Ya no es esclavo del pecado. Tiene voluntad propia para apartarse cuando lo considera necesario. Ya no es esclavo y es libre. Amén. Es guiado por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Es una raza compuesta de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Amén. Entonces, hermano amado, Cristo hizo un solo hombre. Ese nuevo hombre del cual habla la Biblia es la iglesia. La cruz nos liberta de las ataduras demoníacas porque solo la sangre de Cristo rompe las maldiciones. Eso de que vas a ir donde la Samantha o donde no sé quién y que te va a quitar, hermano, vea, o amigo, no creo que como hermano en ahí, espero que no.
que te va a quitar esto, que te va a quitar lo otro, que te va a quitar ahí. Ahí lo que están haciendo es robando. Están robando. Mientras haya pecado en tu vida, la maldición no puede desaparecer. Es así de simple. Y si el demoníato, el demonito que está ahí se va a venir otro más grande. La condición va a ser peor. Jesús lo explicó. Jesús lo explicó. Amén. Jesús explicó claro que si eres liberado de una opresión demoníaca y dejas la casa abierta, en otras palabras, no hay ninguna transformación en el mundo espiritual, va a venir otro demonio mayor y tu condición va a ser peor. Solo la sangre de Cristo liberta, nada más. Solo la sangre de Cristo liberta al hombre de las opresiones demoníacas, hermano, de las crisis nerviosas, de los problemas traumáticos, de la opresión del pasado. ¿Por qué? Porque te mueres y naces a una nueva vida. La muerte acaba con todo, ¿va? Por eso digo uno, ¿cómo que se murió si me debía? Si alguien te debía y se murió, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a demandar al muerto? Ya estás frito. Ella se llamaba Marta. Kiss it goodbye. It's gone. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te mueres al pecado, todas tus deudas son saldadas. Y por eso hay que bautizarse, para saldar la deuda, hay que morirse. Ese es el símbolo del bautismo. Cuando eres bautizado, estás haciendo un acto, hermano, profético y de fe, de morir a una antigua vida y resucitar. Eso es lo que significa el ascender de las aguas, resucitar a una nueva vida en Cristo. Y hay una operación poderosa en la vida de uno hecha por el Espíritu Santo que se llama nuevo nacimiento. Y ahí está el cambio. Que se convierte, cambia. Es inevitable. Yo no le voy a decir que usted va a hacer el uyuyuy de la noche a la mañana. Hermano, es un proceso, pero vas a experimentar un cambio casi inmediato en el cual se inicia ese proceso de liberación, de transformación, donde vamos siendo moldeados a la imagen del Hijo de Dios. Ahí se rompen las ataduras. Esa es la figura del Mar Rojo del pueblo de Israel, que nunca fue libre del acecho, hermano, de Egipto y del faraón, que son figuras del mundo y Satanás, hasta que cruzaron el mar y el mar se cerró y se llevó el ejército del faraón. Hasta entonces fueron completamente libres. Nunca vas a ser libre de la opresión satánica, nunca vas a ser libre de tu pasado, nunca vas a ser libre en realidad hasta que te mueras. Hay que morir. Amén. Y dice Pablo en Romanos capítulo 6 que así como Jesús murió y resucitó con un cuerpo glorificado, así nosotros debemos morir al pecado, morir al pecado. Hay que morir al pecado, brother. Amén. Váyase de aquí y no peque más. Es el consejo que le dio Jesús a la que iban a dejar estampada, ¿verdad? Vete y no peques más. Va a ser que la próxima vez no ande por aquí. Y ella se llamaba Marta. Te van a dar. Y te van a dar recio. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Cuál es el problema que esta mujer tenía? El pecado. Y si dejaba de pecar, ya no iba a tener problemas. Nadie la iba a acusar, nadie la iba a acosar o acusar o apedrear o tratar. Nadie le iba a hacer nada. Ese es el problema que el hombre tiene. A causa del pecado, el diablo tiene derechos legales sobre él, como la ley tiene derechos legales sobre el delincuente.
Por eso el que es delincuente, cuando viene policía, empieza a sudar helado, más si lo andan buscando. El que no debe nada, pues no tiene ningún problema, hermano. Amén. Vea. Si te andan buscando y un policía te toca la puerta de la casa, pues cuando vengas ya estás tirando el brinco por la parte de atrás. Pero si no debes nada y es tu casa, pues no vas a tener ningún problema en abrir la puerta y preguntarle en qué le puede servir. Amén. Aleluya. La carta que el diablo tiene contra el hombre es el pecado. Y por medio de eso, como no puede gozar del respaldo, ni de la protección, ni la bendición de Dios, todo lo que tiene está expuesto. Todo lo que tiene está expuesto. Y por eso lo puede tener y el día de mañana puede desaparecer de un día para otro. Es lo que quiso decir Juan el Bautista cuando dijo: el hacha está puesta a la raíz del árbol. Ya. Cualquier cosa puede pasar. Hermano amado, el mensaje de la cruz es una palabra de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para terminar, vamos a ver, entre otras cosas, Jesús en la cruz se hizo hombre para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Eso es lo que somos hoy. Se hizo pecado para que nosotros podamos ser hechos justos. Amén. Se hizo maldición para que nosotros disfrutemos de sus bendiciones. Llevó nuestras enfermedades y dolencias para que disfrutemos de salud. Se hizo pobre para que en su pobreza fuéramos enriquecidos. Murió nuestra muerte para que yo pueda vivir su vida, la vida que me heredó. Aleluya. Se hizo débil para que nosotros fuéramos fuertes y victoriosos. Entró en la tierra por el nacimiento físico para que nosotros entremos al reino de Dios por el nuevo nacimiento. Dejó su casa y vino a vivir a la tuya para que cuando dejes la tuya vivas en la de Él. Entonces dicen aleluya, pónganse de pie esta preciosa tarde. Amén. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y como a Jesús el Padre le concede absolutamente todo, dijo: Padre, quiero que estos estén conmigo. Aleluya. Ya lo hicimos, Padre. Ya lo hicimos. Como no hay cosa que Dios le pueda negar a Cristo. No hay cosa que Dios le pueda negar a Cristo. Cuando dijo: yo quiero que estos estén donde yo estoy, quiero que estén conmigo. Ya la hicimos, hermano. Amén. Pero estamos hablando de un Dios santo, de un Dios sublime, de un Dios, hermano, perfecto y excelso, todopoderoso, donde sin santidad nadie puede verle. Amén. Nos consumiría. Por eso nos mira a través de la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Y por eso nuestra bendición más grande es el sacrificio de Cristo. Porque su sangre derramada es la que hace que Dios extienda su misericordia, su favor, su bendición, su protección. Todas las bendiciones, hermano, que el Evangelio abarca. Aleluya. Levante sus manos a Él esta preciosa tarde. Esta tarde de comunión. Dale gracias por la libertad que te ha dado. Dale gracias. El que es libre puede aspirar a soñar. El que es libre puede aspirar, hermano, a caminar. El que es libre puede tener anhelos. El esclavo no puede soñar con nada. Solo el que es libre puede soñar. Solo el que es libre sabe que lo que venga a sus manos
va a prosperar y va a avanzar, porque no lo va a perder a causa del pecado. No va a cometer fraude, no le va a robar a nadie. Robar es pecado, no robarás, dice la Biblia. Y trae serias consecuencias. Amén. El que es libre de la avaricia, el que es libre, el que puede decir yo no robo. El que puede decir eso, lo que tiene, lo va a tener toda la vida. Sin lugar a dudas. El que roba hasta lo que tiene, lo va a perder un día, tarde o temprano. Porque cuando le llegue el momento, hermano, de la verdad, ni le va a alcanzar lo que tiene para pagar lo que va a tener que pagar. Amén. El que no toma se tiene que preocupar de un DUI. Ahorita el DUI cuesta más de $10,000. I will never pay for that. I can guarantee you that. I will never. I'm not that dumb. I'm talking about myself. I'm not that stupid. $10,000, that's a lot of money, man. I ain't giving nobody $10,000. And since I don't drink, I will never pay for a DUI in my entire life. So that means that those $10,000 are going to be for Mickey Mouse, and they will be in my pocket forever. You see what I'm talking about? Esto es vida, hermano. Esto es vida, esto es vida. Esto no es religión, esto es vida. Una vez me paró un policía aquí en la Story y me dijo, venía de una célula, mi foco se había quemado a la derecha. ¿De dónde viene? Me dijo, ¿has tomado? Me dijo. Ni las cosas a pecho siquiera. Ni eso. No tomo. Se asustó, hermano. No tomo. Y le pregunté, ¿y por qué cuál es el problema? Oh, me dijo que uno de tus focos, no, pues estaba bien, le dije cuando salí de mi casa. Ahorita se puede ver. No hay problema, me dijo, nomás arréglalo. Ok, thank you. Esto es así, hermano. Pues, es un ejemplo que te doy. Es el que es libre, no va a tener que sufrir las consecuencias. El que es libre del alcohol, el que es libre de la droga. Todos fuimos esclavos un día, y no te sientas mal, hermano, porque yo no soy Alaceluliyoy, ni soy el segundo Jesús caminando en la faz de la tierra. Todos estamos en proceso de formación, todos. Pero ojalá que usted entienda, porque yo sí entiendo algo. Si yo quiero ser bendecido, tengo muy claro algo, hermano. Tengo que vivir una vida guardándome y peleando contra el pecado. Eso no hay confusión. Y entiendo que en pecado no puedo ser bendecido, por más vuelta que yo le dé. Y cuando ore y le pida a Dios, no va a funcionar. No va a funcionar. Amén. ¿Por qué? Porque no estoy en libertad, hermano. Amén. Pero Dios es bueno. Y si nosotros nos acercamos a Él, dice la Biblia que Él nos perdona y nos restaura. Porque somos hijos. Dice aleluya. Tengo que mantener esa libertad que Dios me ha dado. Dijo
el apóstol Pablo en el libro de Gálatas: estad libres en la libertad con que Cristo os hizo libre, y no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Permanezca libre, permanezca en esa libertad, para que en tu vida no hayan estorbos, no hayan impedimentos, para que Dios te pueda bendecir con toda libertad y abundantemente, porque Dios es bueno. Amén. Oremos esta tarde, Padre, delante de tu presencia. Entendemos el poder de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entendemos, Señor, que para vivir contentos, para vivir una vida abundante, satisfactoria, de bendición, necesitamos ser libres del pecado y sus consecuencias. Entendemos que tú eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios sublime, excelso y perfecto, que no puede tener comunión con las tinieblas, que no puede tener comunión con la injusticia. Entendemos, Señor, que solo a través de tu sangre y a través de tu Santo Espíritu y tu palabra podemos vivir una vida agradable delante de tu presencia. Como pueblo tuyo hoy nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos, oh Dios, de haberte fallado. Nos arrepentimos, Señor, de haberte ofendido. Pero nos regocijamos porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que tu misericordia es para siempre, porque sabemos, oh Dios, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Nos arrepentimos de todo pecado, nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos restaures, nos limpies, nos vivifiques. En el nombre de Jesús, somos hijos tuyos. Ayúdanos a caminar como tú eres digno, a servirte como tú eres digno, a dar testimonio del poder transformador del Evangelio, del poder de tu sangre derramada en la cruz. En el nombre de Jesús, llévanos, Señor, llévanos a tener una poderosa relación contigo. Llévanos a una vida abundante. Llévanos a la vida eterna. Aleluya, aleluya. Gracias, 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 Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Hoy acabamos de tomar Santa Cena, hermano. Si hay algo de lo que usted necesita arrepentirse, hágalo. Tenemos que entender que el pecado no nos va a bendecir jamás, que necesitamos estar a cuentas con el Señor. Amén. Aleluya. El Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu casa, tu familia, que el Señor bendiga esta semana que ahora comienza. El Señor bendiga y añada bendición al trabajo de tus manos. Derrame su misericordia, su favor sobre tu vida, te colme de favores y misericordia, para la gloria de su nombre. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Amén, amén. Lo creemos, Señor, lo recibimos, lo declaramos. Cámbianos, transfórmanos, moldéanos a tu imagen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tú puedes dar una ofrenda de palmas a Él, mi amado hermano. Gloria a Dios. Tengo una semana bendecida, próspera
Busquemos el rostro del Señor y expandamos su reino, no falte su célula.